estimados estudiantes de la asignatura de Taller 2, espero se encuentren bien, de salud, en compañía de sus familias. Hoy vamos a ver algunos aspectos teóricos importantes, los más precisos, sobre la modalidad de trabajo dirigido. En general, como les indicaba, el trabajo dirigido en el Taller 2 corresponde a la realización de tanto del capítulo 2, que es un diagnóstico, como del capítulo 3, que implica una propuesta. En ambos casos se tendrá que hacer, en ambos capítulos quiero decir, una breve introducción siempre del contenido de estos. En el primer caso, del capítulo 2, estoy hablando, tendrá que decir evidentemente que el objetivo de ese capítulo es encontrar las necesidades, encontrar los problemas, la problemática, que a un principio en el diseño teórico habíamos planteado y que a través de este capítulo lo confirmamos, tanto en la variable independiente como la dependiente. Mientras que el capítulo 3, que implica la propuesta, esta introducción tendrá que ver con lo que busca la propuesta, el desarrollo de la propuesta, la solución, en este caso, de la problemática encontrada, ¿no? La situación, en este caso, ideal, ¿no? En cuanto al capítulo 2, que como les indicaba implica un análisis situacional de la empresa o la institución donde se lleva a cabo el trabajo dirigido, en principio, por supuesto, está la elaboración de las técnicas de investigación. En este caso hablamos de la entrevista, la encuesta y la observación, y que estos se derivan, evidentemente, sus ítems, sus guías, quiero decir, se derivan, por supuesto, de la operacionalización de variables. La operacionalización de variables es un poco separar en partes tanto la variable independiente como la dependiente. Si mi trabajo dirigido consistiera en un modelo, un proceso de capacitación al personal docente de la carrera de administración de empresas para mejorar el desempeño, estoy hablando de una variable dependiente que sería el desempeño y de una variable independiente que implica un proceso de capacitación. Si yo operacionalizo la capacitación, si yo desagrego en partes esa variable, que es una variable en este caso de tipo cualitativa, lo que yo infiero es que la capacitación tiene que ver con su planificación, quién hace, dónde se hace, cuándo se hace, por qué tiempo, cómo, en dónde, etcétera, etcétera. Tendrá que ver también con un diagnóstico de necesidades, verificar cuáles son las verdaderas necesidades de esa capacitación. Tendrá que ver con su ejecución y tendrá que ver con su evaluación, ¿no? Buscar qué métodos, qué formas para poder evaluar los aprendizajes, ese conocimiento, esa habilidad o esa actitud adquiridas. Y si uno habla de desempeño, tendrá que ver con rendimiento alto, ¿no? Con un rendimiento bajo, con un mejoramiento, posiblemente en la atención, posiblemente tendremos que hablar de muchos aspectos, ¿no? Entonces miren cómo se va cuando uno conoce la capacitación, en este caso a manera de ejemplo, y la evaluación, y en este caso el que tiene correspondencia con el desempeño, nosotros necesitamos conocer de forma muy clara y precisa esas dos variables, de modo que los ítems, preguntas, tanto para la entrevista, encuesta y la observación, respondan y estén dirigidas a esos criterios, ¿no? Y podamos obtener los datos y estos en información que nos permitan, en este caso, detectar esas falencias y verificar que, y justificar, si se quiere, que la propuesta es correcta. Por lo tanto, una vez que se tiene eso, el capítulo 2 comenzará con unos antecedentes históricos de la empresa. En este caso, hablaremos de
de sus antecedentes como tal. Podemos hablar de su campo de acción, podemos hablar de su identificación, verificar el tipo de empresa, qué funciones realiza, etcétera, etcétera. Y sus aspectos administrativos. Evidentemente, y en función del tema elegido, podemos hablar de su organigrama, de su aspecto organizacional, por ahí parte de su planificación, si mi tema está concentrado ahí. Si mi tema era la capacitación, seguramente los recursos humanos serán uno de los ítems que yo voy a tomar en cuenta con mayor incidencia en este caso. Y en cuanto al análisis de datos, como un tema central, como un ítem central, como un subtítulo central, tendrá que ver siempre con la variable dependiente e independiente. Eso quiere decir que a través de la estadística, en este caso descriptiva, y por qué no en algún caso inferencial, tendremos que evaluar estos datos, ya sea con la variable que depende como con la variable independiente. En este caso, si se habla de la capacitación con respecto al desempeño, se tendrá que preguntar, ¿no? Tendrá que haber preguntas y relacionar estas en algún caso y contrastar también lo que se dice en las técnicas de investigación. ¿Eso qué quiere decir? Que en muchos de los casos en la encuesta, que como sabemos es a través de su guía, que es un cuestionario, muchas veces las respuestas no pueden ser siempre las más correctas, ¿no? Pero a través de la entrevista y o la observación es posible verificarlas o desecharlas en algún caso, ¿no? Evidentemente este capítulo también contendrá algunas conclusiones, ¿no? Que son el resultado final de los hallazgos principales en cuanto a las necesidades y que, repito, justifican la necesidad de este trabajo de investigación. El capítulo 3 implica la propuesta. Evidentemente la solución al problema, la posible solución al problema. Un primer aspecto sería importante recontextualizar la problemática. ¿Por qué se piensa llevar a cabo esta propuesta? ¿Por qué se ha desarrollado? ¿No? Acá hablaremos de la problemática identificada, sus principales hechos, causas y efectos que han generado la motivación de generar esta propuesta, ¿no? Y evidentemente luego vendrá una propuesta, la propuesta como tal, que implica hablar de una justificación, por ahí plantear objetivos, procesos, planes, programas, etcétera, etcétera. Y en pocas palabras implica que el modelo o el proceso asumido en el marco teórico, fruto de una contrastación de autores y asumir una determinada posición, en la propuesta implica hablar de ese modelo o de ese proceso asumido, pero en términos prácticos y aplicables a la empresa o la institución, que sean lo más reales posibles y que sean, por lo tanto, lo más coherentes y aplicables a la vida real. Evidentemente, el trabajo en el contenido del trabajo dirigido implica hablar también de conclusiones y recomendaciones. Las conclusiones se derivan y constituyen los principales hallazgos, ¿no? En la investigación, deben ser lo más puntuales y precisos, y que en general tienen que ver con los capítulos del trabajo. Me refiero a que generalmente las conclusiones pueden derivar del marco teórico, del diagnóstico y también de la propuesta, pero deben reflejar, como indica claramente, qué hallazgos se han producido en la investigación. De eso se deben derivar las conclusiones. Y las recomendaciones tienen el propósito de sugerir en muchos casos, ya sea a los lectores o a los responsables, en este caso puede ser a los de la empresa, en recomendar que los datos, que los procesos que tiene la propuesta se actualicen constantemente y que su aplicación sea lo más pronto posible, ¿no? Para que se satisfaga y se resuelva la problemática identificada. En general, también las recomendaciones tienen que ver con aspectos que no han sido resueltos en la investigación y que han quedado truncos por no estar dentro del espacio, en este caso de trabajo, del trabajo dirigido, valga la redundancia. Eso quiere decir que en algunos casos, si mi tema era capacitación, pero tuve que hablar del organigrama y ese organigrama no estaba bien diseñado, no estaba bien realizado o sus manuales de procedimientos no los tenían adecuadamente realizados, una recomendación también puede ser la elaboración de un tema de trabajo dirigido en estos temas,
¿no? Y por eso es que aquí dice que pueden ser fuentes de temas para otras investigaciones. Gracias. En general, eso es lo que yo quería decirles en cuanto a lo que se refiere a los elementos teóricos de, en este caso, de la modalidad de trabajo dirigido.